En el tema de hoy veremos ovogénesis. La ovogénesis es la formación de los gametos femeninos. ¿Qué son gametos? Son células reproductivas, también llamados ovocitos. Estas células se forman en los ovarios o llamadas gónadas femeninas, pero lo conocemos comúnmente como ovarios. Los ovocitos son células sexuales especializadas células sexuales especializadas producidas por los ovarios. Estos ovocitos llevan la información genética entre generaciones, de generación en generación. Es decir, ahí mismo se concentra toda la carga de ADN de tu mamá, en este caso. La ovogénesis, a diferencia de la espermatogénesis, básicamente inicia mucho antes, incluso del nacimiento de la mujer. La espermatogénesis, por ejemplo, inicia en la pubertad, pero esta inicia desde antes desde el nacimiento. El ovario fetal, que es el primero en irse formando, contiene muchas células germinales que se dividen y se van multiplicando y al mismo tiempo y van madurando. Estas células se dividen, supongamos que tienes una célula acá, entonces de esta célula vamos a sacar 2 células, por ejemplo, y a esta división se le conoce como mitosis. Las primeras divisiones. Y conforme van madurando, van formándose en ovogonias. Ovogonias. Estas ovogonias se siguen dividiendo también por mitosis y finalmente dan lugar a ovocitos primarios. Tanto las ovogonias como los ovocitos primarios que vemos, por ejemplo, en esta imagen. Bueno, acá tenemos ovogénesis y espermatogénesis. Vamos a enfocar solo ovogénesis. Entonces tenemos la primera, digámoslo así, que es un ovocito primario. Las divisiones hasta este momento nos dan para llegar a un ovocito primario. Estos ovocitos primarios tienen 46 cromosomas cada uno. La división de las ovogonias termina antes del nacimiento. De modo que si son destruidas en esta fase no pueden ser renovadas. Básicamente con las que naces, esas van a ser para toda tu vida. Y básicamente tú naces ya con ovocitos primarios.
Los ovocitos primarios permanecen en este estado. Van a estar como ovocitos primarios hasta antes de la pubertad. Y están rodeados por una capa de células los cuales en conjunto, supongamos que esta es la célula y entonces alrededor tiene una capa de células, como lo estamos viendo en esta imagen, por ejemplo. ¿Ok? Y junto la célula con sus, el ovocito con sus células se le va a conocer como folículo primordial. En la especie humana, cada ovario contiene en el nacimiento o al momento del nacimiento entre 200.000 y 2 millones de estos ovocitos. Recuerda que hasta este momento son ovocitos primarios. Y obviamente cada uno de ellos con sus folículos. Al llegar a la pubertad, hay alrededor de 40.000 solamente. Y solamente unos 400 podrán madurar en algún momento. Y el resto de los ovocitos se degenerará. Para que estos pasen a madurar y a ser un folículo secundario, tienen que pasar lo que conocemos como ciclo ovulatorio. ¿Ok? Pero, bueno, estos 400 que quedamos que van a ser los capaces de madurar, será gracias a unas hormonas que se llaman gonadotropinas. Si ustedes se acuerdan, tenemos, entonces, les decía yo, si ustedes se acuerdan, tenemos unas cosas que se llaman eje hipotálamo, hipófisis, órgano, básicamente. En este caso, pues es eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Entonces, ¿qué sucede? Para que puedas madurar estos 400 folículos, en cada ciclo menstrual, estas hormonas que son liberadas por la hipófisis, libera hormonas gonadotropinas. Bueno, estas hormonas van a funcionar y van a ser liberadas por el óvulo anterior de la hipófisis y estimulan a varios de los folículos. ¿Para qué? Para que se maduren. Es decir, tenemos aquí un grupito de folículos. Ya quedamos que el folículo es el ovocito con las células. Entonces, de repente llegan las hormonas gonadotropinas y dicen, vamos a madurar a este grupito de ovocitos. ¿Ok? Pero resulta que solo uno de ellos va a poder lograr la maduración por mes. Y podrá ser ovular.
Los folículos primordiales maduros maduran y ahora se llamarán folículos primarios. Esto recuerda después de la pubertad. Después siguen madurando y se llaman folículos secundarios. Cuando tenemos la última fase de maduración, ese folículo llamado secundario, gracias al desarrollo del folículo y de estas hormonas, se convierte ahora en un folículo maduro o también llamado de Graf. Esto sucede en el interior, del cual el ovocito primario se convierte a su vez en... Voy a cambiarle. Así como va transformándose el folículo, también se va transformando el ovocito. De ovocito primario se convierte en ovocito secundario, que es el folículo de Graf, ahorita vemos una imagen, pero el folículo de Graf va a expulsar. ¿Ok? Expulsa al ovocito secundario. Busquemos una imagen. Esta imagen nos ayudará a explicar un poco lo que acabo de decir. Tenemos entonces folículo primordial, que gracias a estas hormonas se convertirá en un folículo primario. Este folículo primario va a ir madurando, va a ir creciendo cada vez más, se convierte en un folículo secundario, que es este, y después se convierte en un folículo de Graf. Es como su fase más madura, digámoslo así. Por dentro el ovocito pasa de ser ovocito primario a convertirse ahora en un ovocito secundario. Este ovocito secundario es el que será expulsado durante la ovulación a lo largo de la vida reproductiva de la mujer. Y obviamente cada mes es un distinto ovocito porque es un distinto folículo de Graf. Aunque la célula que vamos a tener, que va a ser expulsada, es conocida normalmente como óvulo, después de la ovulación, en realidad el nombre correcto es un ovocito secundario. No se llama óvulo, se llama ovocito secundario. Se llama óvulo hasta que es fecundado. Este ovocito secundario tiene 23 cromosomas. Es decir, la mitad de los cromosomas que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque la otra mitad la va a poner el espermatozoide. El ovocito secundario solo se convierte en óvulo en el momento de la fecundación, o sea, en la unión con el espermatozoide. Y luego entonces se formará en un cigoto que ya tendrá 46 cromosomas, como les decía, 23 del ovocito y 23 del espermatocito.